Hoy vamos a hablar sobre el parto distóxico. ¿Qué es un parto distóxico? El parto distóxico es un parto dificultoso, laborioso, prolongado. Todo lo que dificulta mi trabajo de parto es una distosia del parto, ¿sí? Del parto vaginal. ¿Y qué causa esa distosia? Generalmente cuando hablamos en distosia pensamos solo en el canal del parto, o sea, solo en la parte pélvica, pero no es así. Existen 3 causas de ese parto distóxico. El primero es la distosia ósea, el canal de parto. Puede ser una estrechez pélvica, ¿sí? Que generalmente se diagnostica por mi examen físico, ¿verdad? Yo hago buen examen físico, pero eso generalmente nos dificulta y nos equivocamos, ¿sí? Entonces, el primero es la distosia ósea, que generalmente es por una estrechez pélvica. Y está también la distosia por las causas de mis partes blandas, ¿sí? En eso sería ya las causas una malformación del útero, una tumoración a nivel de mi cuello uterino, de la vulva, serían todas las distocias de partes blandas, ¿sí? Y están las distocias a causas fetales. ¿Por qué pueden producirse esa distosia? Puede producir por un bebé macrosómico, ¿sí? Por una malformación a nivel fetal que produzca una hidrocefalia. Todo eso puede ser a causas fetales, ¿sí? Y están las distocias dinámicas, que es todo lo que produce una alteración a nivel de la contracción uterina, porque para que avance mi trabajo de parto tiene que empezar las contracciones uterinas, ¿sí? Adelante. Entonces, si yo le pido en el examen para citar, ¿sí? Causa de distosia, entonces hay distocias óseas, distocias de partes blandas, distocias a causas fetales y distocias por las dinámicas uterinas, que son distocias dinámicas. Y vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, generalmente dijimos la principal causa es la distosia ósea. Ah, ya trajeron. Ustedes son los máximos. Sí. Si me traen café se van a ir al baño. ¿Ah? Sí, ahora sí. Ella estaba acelerada. Una vez tomé así demasiado, mis alumnos me trajeron una jarra, después el siguiente otra jarra, y yo tomé todo lo que ellos me trajeron. De repente ya no aguantaba más estar así. Bueno, de las distocias óseas, generalmente la pelvis ideal para un trabajo de parto, para que termine mi trabajo de parto por el canal vaginal, es el tipo de pelvis ginecoide, ¿sí? El tipo de pelvis ginecoide generalmente coincide todos sus diámetros, ¿sí? ¿Por qué no me cambia ahora? Bueno, entonces la pelvis en sí no me cambia. Ay, Dios mío. ¿Hay reproducción automática seguro? Seguro. Bueno, entonces la pelvis ginecoide en sí, todos los diámetros prácticamente coinciden, ¿sí? Y tiene unos diámetros transversales que son 2 principales. El diámetro transverso máximo o anatómico, que mide 13.5 centímetros, y el diámetro transverso útil, que mide 12 centímetros, ¿sí? Generalmente el diámetro transverso que más se utiliza es el diámetro transverso útil, por eso se llama útil. El diámetro transverso máximo no se utiliza tanto porque está muy cerca de mi hueso sacro y ahí no se va a producir ciertas rotaciones, ¿sí? Y está mi diámetro anteroposterior, ¿sí? Que es mi promonto suprapúbico, que generalmente mide 11 centímetros de diámetro, ¿sí?
definiciones yo hablo en una pelvis ginecoide y que va a avanzar fisiológicamente mi trabajo de parto. No así si yo tengo una pelvis, voy a volver, una pelvis como esta, una pelvis platipeloide, donde mi diámetro antero-posterior se encuentra reducido. Entonces mi presentación no va a descender, o si desciende por lo menos hasta el segundo plano de Hodge, de ahí no va a pasar, ¿sí? Está también la pelvis, el 60% de las deformaciones son las pelvis platipeloides, que es la más frecuente entre las pelvis estrechas, ¿sí? Y están las pelvis androides, ¿sí? Que generalmente todo su diámetro se encuentra reducido y se asemeja a la pelvis del varón. Por eso es una pelvis androide, se le llama, y abarca el 10% de los tipos de pelvis estrechas, ¿sí? Después está la antropoide, donde el diámetro que se reduce es el diámetro transversal y abarca el 25% de las pelvis estrechas, ¿sí? Por eso cuando yo le miro ya a la paciente, yo digo, esta es una pelvis androide, parece la de un varón, ¿sí? Y como yo voy al examen físico, también están no le dije, los diámetros oblicuos, ¿sí? El oblicuo izquierdo y el oblicuo derecho, ¿sí? Generalmente el oblicuo izquierdo es mayor que el derecho, 0.5 centímetros. Por eso las rotaciones siempre se produce hacia el lado izquierdo. Por eso la occipito ilíaca izquierda anterior es la más frecuente, porque su diámetro es 0.5 centímetros mayor, ¿sí? Algo pasa que no responde. ¿Será? Porque es tan lento, no responde, no es la misma imagen. Voy a esperar un ratito. No tiene. No, el tema es que no está respondiendo, no sale la misma imagen, pero hay que esperar un chiqui por lo visto. Bueno, el diámetro antero-posterior que más me interesa es mi promonto pubiano mínimo, que es mi conjugado obstétrico. Esos son los diámetros antero-posterior, ¿sí? Hace rato yo le hablé del promonto suprapúbico, ¿sí? Que es mi conjugado anatómico o conjugado verdadero, que mide 11 centímetros, ¿sí? Y mi promonto pubiano mínimo generalmente mide 10.5 centímetros. Pero ¿cómo yo voy a saber eso al examen físico? Generalmente yo tengo que tactarle a la paciente, y si es lo más fácil para nosotros es que al tactar yo no tengo que alcanzar mi hueso promontorio para decir que es una pelvis suficiente para que termine el trabajo de parto, para que salga mi presentación, ¿sí? Sin embargo, si yo voy a tactar y alcanzo mi promontorio, puedo medir mi dedo. No sé si pasa. Entonces, este es el diámetro promonto subpubiano, desde el pubis hasta el promontorio. Entonces, yo le tacto y mido este. Generalmente, el promonto subpubiano, porque pasa por el borde inferior de mi sínfisis del pubis hasta el promontorio, mide 12 centímetros.
Y para que yo sepa cuánto mide mi conjugado obstétrico, mido mi dedo con una regla desde la punta, desde que yo desde el promontorio hasta mi sínfisis del pubis. Si este mide 12 centímetros, con la regla yo le resto 1.5 centímetros para saber mi conjugado obstétrico cuánto es. Y para que mi pelvis sea viable, mi diámetro, mi promonto pubiano mínimo o conjugado obstétrico tiene que ser mayor a 8.5. Lo ideal es 10.5, pero hasta 8.5 se acepta para un trabajo de parto. Se dice que la pelvis es viable para un trabajo de parto, ¿sí? Si es menor a eso, yo no pruebo trabajo de parto. Directamente le opero a la paciente por una desproporción cefalopélvica, porque mi pelvis es muy estrecha y no va a pasar mi presentación por ese canal de parto, ¿sí? ¿Entienden más o menos? Entonces, para yo saber si mi pelvis, nosotros empíricamente, si tratamos el promontorio, ya es una pelvis no viable para un trabajo de parto, ¿sí? Pero si se le pregunta para el examen cuánto es lo mínimo de mi conjugado obstétrico, que es el promonto pubiano mínimo, tiene que ser 8.5. Hasta 8.5 centímetros se acepta para decir que es viable, ¿sí? Entonces de eso dependo yo para decir si la pelvis es suficiente o no, si es estrecha o no es estrecha para un parto vaginal. Y generalmente por el examen físico también yo puedo ir viendo el descenso de mi presentación. Para eso yo tengo mi plano de Hodge por el tacto vaginal y también por mi maniobra de Leopold. Yo puedo ver si está descendiendo mi presentación. Si está por arriba del primer plano de Hodge, quiere decir que todavía no descendió mi presentación. Algo, si la paciente está en trabajo de parto, algo está pasando. O mi pelvis es estrecha o mi bebé es muy grande para pasar este canal de parto, ¿sí? Entonces mi primer plano de Hodge es el borde superior de mi sínfisis del pubis hasta mi promontorio, ¿sí? Ese es mi primer plano de Hodge. El segundo plano de Hodge es debajo del borde inferior de la sínfisis del pubis hasta el borde inferior o hasta la segunda vértebra sacra, ¿sí? El tercer plano de Hodge pasa por las pinas ciáticas y el cuarto plano de Hodge por la punta del hueso coxis, ¿sí? Cuando está en el cuarto plano de Hodge, ustedes ya ven la cabeza coronando, ahí van a ser ya mi bebé, ¿sí? Y cuando ya está en dilatación avanzada y sigue en el primer plano de Hodge es porque algo está pasando, ¿sí? Entonces eso es lo que quería explicar, por qué puede producirse una distosia a causa ósea, a causa de la pelvis ósea, por la estrechez pélvica generalmente es la distosia, ¿sí? Después están las distocias de partes blandas, ¿sí? ¿Por qué puede producirse esa distosia de partes blandas? Porque puede haber algunas malformaciones, ya sea congénitas de útero. Saben que pueden haber úteros bidelfos. Los úteros bidelfos generalmente son 2 úteros y 2 vaginas, ¿sí? Y eso puede producir complicaciones si es que la paciente entra en trabajo de parto. Puede haber tabiques uterinos, tabiques vaginales, todas las malformaciones a nivel del útero puede ser una distosia para que avance ese trabajo de parto, ¿sí? También están las distocias a nivel del cuello uterino, ¿sí? Puede haber miomatosis, acá no me cambia de otra vez, miomatosis a nivel del cuello uterino que obstruye mi canal de parto, ¿sí? Entonces puede haber miomas grandes. Hace 3 meses por ahí una indígena, era una secundípara, vino al hospital regional porque estaba sangrando la paciente. No cambia ni... Ahora, no es todo de razón uterina que es viable para el
No, llega no. hasta el final. No, la mayoría, por ejemplo, estos sí se embarazan, por ejemplo, el útero bicorne. Vamos a ver dónde está el útero bicorne. Este, por ejemplo, el videl. Generalmente ellos van a hacer un aborto o un parto prematuro. Todo puede ser complicaciones y se avanza a un trabajo de parto. La mayoría van a una cesárea, ¿sí? Por eso es causa de distocia. Después del primer parto también, el útero bicorne no precisa tener más preocupación. ¿Cómo así? No entendí. Por ejemplo, después del primer parto, Ajá. el útero bicorne, el segundo parto, los próximos subsecuentes, no tendrían problema. Y puede, claro que sí. Siempre pueden tener problemas. No porque el primer parto salió bien, el otro puede producir algunas distocias, puede producir abortos, partos prematuros. Esto, por ejemplo, puede producirse retención placentaria y vos no sabés qué útero vas a hacer curaje. Todo eso puede pasar. No cambia. Lo que quería mostrar. Y si está muy lento porque no cambia, se quedó ahí. ¿Y ahí se puede conectar? Sí. ¿Será? Ahí cambia. ¿Qué vamos a poner? No, este HDMI y el no hay. Tiene que tener un adaptador. No tengo. ¿Tenés? Vamos a poner entonces. Este, por ejemplo, la paciente vino con este mismo caso, era un mioma a nivel del cuello uterino que medía aproximadamente 10 centímetros de diámetro. La paciente vino por sangrado, entonces si es una gestación ya grande, no tenés que tratarla a la paciente. Si viene con sangrado, lo primero que tenés que hacer es una especuloscopía. Yo le hice la especuloscopía, dije, esta es una presentación pelviana, dije yo. Ahí, pero me pareció extraño, voy a tratar, dije. Entonces le traté y no parecía la pelvis, porque la pelvis es un poquito más dura, esa era totalmente blanda. Era un mioma de 10 centímetros de diámetro. Como tenía 26 o 28 semanas, entonces decidimos estabilizar porque estaba con una anemia severa, sangró mucho, probablemente la anemia estaba con una hemoglobina 6.8. Le transfundimos y le derivamos a Itagua, porque no tenemos nosotros terapia neonatal y el bebé era muy pequeño. ¿Qué hacen en Itagua? Le estabilizan y le dan el alta a la paciente. Bueno, la paciente dijo, ya jugaron mucho por mí, entonces yo para mi parto no me voy a ir al hospital. Entonces ella parió en su colonia, no sé cómo parió con ese mioma de 10 centímetros y orbitó la paciente por sangrado. ¿Sí? Y la verdad que en Itagua no le tenían que dar el alta, le tenían como es una paciente indígena, no entiende nada. Ella vino en su casa, parió en su casa y ella murió. Cesárea, por eso es una distocia del parto, porque este parto no va a avanzar si ella tiene un mioma o cualquier tumoración a nivel de la vagina que obstruya mi canal del parto. Yo no le puedo dar un parto vaginal, yo le tengo que operar a esta paciente, ¿sí? A veces en la vulva están llenos de condilomas. ¿Ya vieron lo que es condiloma? ¿Sí? Esas verrugas y obstruye totalmente el canal del parto. Entonces vos no podés dejar que esa paciente ni entre en trabajo de parto, vos tenés que operar a esa paciente. ¿Sí? Entonces, si vos tenés esto, no le dejes entrar en trabajo de parto. Y el mioma que se veía era como este. Ves que acá no se ve el cuello uterino, no hay ningún orificio, todo esto es el mioma. Y si ves esto, no le vas a dar trabajo de parto, ¿verdad? Vamos a esperar un ratito que responda la computadora, porque no pasa.
No funcionó. La distosia, nuestra tercera causa, que es nuestra distosia a causa fetal, ¿sí? Entonces, ¿por qué el feto puede que no haga, o sea, puede distociar o puede complicar mi trabajo de parto, ¿sí? ¿Qué es la situación fetal? ¿Cómo usted define situación fetal? Por la maniobra del Leopold yo hago. ¿Y cómo defino? ¿Cómo sé en qué situación está mi bebé? ¿Y cuántas situaciones hay? Ajá. Longitudinal, que es la más fisiológica, después oblicua y la transversal, ¿sí? Entonces, en la transversal no se discute. Cuando mi bebé está en una situación transversal, ella no va luego a entrar en trabajo de parto, la paciente. Entonces, yo le programo a ella a las 39 semanas para una cesárea. No dejo jamás que entre en trabajo de parto porque me va a complicar. Anteriormente, ¿qué ellos hacían cuando no había la opción de la cesárea? Se hacía una versión interna, ¿sí? Meter la mano e intentar traer tu presentación, ya sea una presentación pelviana o una presentación cefálica, que va a ser más fácil. Pero ¿qué pasa? Hasta en una cesárea complica la situación transversa. Para quitar es muy difícil hasta en una cesárea. Imagínate por parto vaginal, ¿sí? Anteriormente también podían hacer una versión externa que masajeaba el abdomen y le traía a la presentación cefálica, ¿sí? Pero hay muchos riesgos para hacer una versión externa, porque puede producir un desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta y mi bebé, mi placenta puede sangrar, mi bebé puede orbitar, hasta la mamá puede orbitar adentro. Entonces, si es una situación transversa, no se da trabajo de parto, se le opera a la paciente. Si es una situación oblicua, yo puedo hasta esperar que ella entre en trabajo de parto y con las contracciones esa presentación se va encajando, ¿sí? Y puede hasta finalizar un trabajo. Entonces yo puedo probar. Entonces le ingreso a la paciente para una prueba de trabajo de parto. Al signo de cualquier alteración, yo le opero a mi paciente, ¿sí? Entonces puede ser por anomalías en la situación, entonces eso me puede producir una distosia. Y la presentación, ¿sí? Generalmente la presentación pelviana es una indicación relativa de mi cesárea, ¿sí? Porque si yo estoy allá en Ñandeyara Puente y no tengo, mi paciente está en una dilatación completa con deseo de pujo, yo voy a tener que hacer mi parto allá, ¿sí? No, si yo estoy acá en Pedro Juan, tengo quirófano disponible, entonces para no complicar, yo le opero a la paciente. No es una indicación absoluta de cesárea, es una indicación relativa a la presentación pelviana. Pero como nosotros tenemos miedo de todas las complicaciones, siempre le operamos a las pacientes, ¿sí? Y generalmente la que más nos produce distosia por desproporción cefalopélvica son mis fetos macrosómicos. ¿Y cuál es la distosia que más frecuentemente produce el feto macrosómico? Es la distosia de hombro, que vamos a estar hablando también, ¿sí? Aparte de la anomalía en la posición, la presentación, además de eso, también me puede producir distosia las malformaciones fetales, como la hidrocefalia, donde la cabeza, no me cambie de rato, donde la cabeza es muy grande, ¿sí? Entonces no va a pasar por la pelvis materna. Entonces, si yo tengo, porque con la ecografía yo puedo diagnosticar la hidrocefalia. Entonces, si informa mi ecografía que hay hidrocefalia, no le voy a dar parto vaginal. Pero la mayoría de las pacientes llega sin ningún control prenatal, no tiene ecografía, y a veces por el examen físico, o sea, no podemos luego constatar por el examen físico la hidrocefalia, por ejemplo. Bueno, vamos a esperar un ratito. ¿Por qué reclama ahora? ¿Ah?
No, diga, ese mi papá me regaló, ese cuando yo estaba segundo año en la facultad, así que no es para cambiar. Segundo año en la facultad, yo nunca cambié. Profe, cambié, pero guarda. Ay, bueno, entonces, de las causas fetales dijimos que la más frecuente es la distocia de hombro por causa de la macrosomía fetal, ¿sí? La distocia de hombro generalmente se expulsa la cabeza, pero ¿qué pasa? Se impacta el hombro en tu hueso púbico, ¿sí? Y entonces generalmente cuando se desprende la cabeza vos tenés 24 segundos para que también haya el nacimiento de los hombros. Si eso no pasa en 24 segundos, entonces quiere decir que estás delante de una distocia de hombro. ¿Y qué tenés que hacer cuando estás delante de una distocia de hombro? Hay una neumotecnia que se llama helper, ¿sí? Y lo primero, la H es de help, ayuda. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es pedir ayuda cuando están delante de una distocia de hombro, porque el ayudante ustedes le van a dirigir para que haga unas maniobras. Esperen un rato. Ahí está. La maniobra de McRoberts. ¿Sí? ¿Qué es la maniobra de McRoberts? Es la paciente generalmente para el parto está en una posición ginecológica, ¿sí? Con las piernas abiertas y las piernas están posadas sobre el posapierna, ¿sí? Sin embargo, al vos pedir ayuda, tu ayudante te tiene que flexionar la pierna sobre el abdomen de la paciente. Eso para que mi hueso sacro se ponga recto y mi hueso pubis o el pubis mira hacia la cabeza de la mamá y va a ampliar mi canal de parto, ¿sí? Y también mi ayudante tiene que hacer una presión suprapúbica para que pueda empujar el hombro anterior y pueda desprender ese hombro anterior. Generalmente con la maniobra de McRoberts y la presión suprapúbica se soluciona el 90% de las distocias de hombro. Y si no se soluciona ahí, llamale al médico, por favor. Corre. Entonces lo primero que hay que hacer es pedir ayuda. También hay que evaluar una episiotomía, ¿sí? Esperen un ratito que va a cambiar. Hay que evaluar porque con las maniobras nosotros vamos a tener que meter la mano en el canal vaginal. Entonces hay que sí o sí, cuando hay una distocia de hombro, hacer una episiotomía. Generalmente hay tres tipos de episiotomía. Hay la mediana, la mediolateral y la lateral, ¿sí? La que más hacemos es la mediolateral, ¿sí? Anteriormente se hacía más la medial porque al cortar sangra menos y va a haber menos probabilidad que este corte haga un hematoma, ¿sí? Pero ¿qué es lo contrario de ese? La complicación que se puede producir, el tema que al cortar esta episiotomía se puede ampliar y puede ir hasta el ano. Entonces por eso no se hace más la medial. Generalmente hacemos la mediolateral o la lateral, ¿sí? Pero estos sangran un poco menos, pero no me va a complicar de ir el desgarro hasta el ano, ¿sí? Y queda todo adelgazado. Pero voy a hacer la episiotomía para que, como te digo, para que no haya desgarro. Porque si es un bebé muy grande, dividimos el desgarro. Si es que no hacemos la episiotomía en un desgarro grado 1, grado 2, grado 3
y grado 4. Generalmente el desgarro grado 1 solo afecta la piel, no cambio nada, la piel y la mucosa. El desgarro grado 2 ya es la piel, la mucosa y también el músculo del piso pélvico, ¿sí? El grado 3 ya afecta el esfínter del ano. Acá hay un desgarro ya en el esfínter del ano y acá ven que se toca ya la mucosa del ano, o sea, el ano también ya está afectado. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con la episiotomía? Vamos solo hasta el desgarro grado 2, cortamos la mucosa y el músculo, generalmente el transverso superficial y el bulbo cavernoso es lo que cortamos en la episiotomía, para que esto no avance a un desgarro grado 4, porque puede haber complicaciones después, ¿sí? Puede la paciente quedar con una incontinencia fecal, o sea, su esfínter ya no funciona. Entonces, por eso, sí, hasta eso es lo que simulamos con la episiotomía, ¿sí? Para que no avance a esto hacemos. Y tenés que suturar minuciosamente, suturar. Y es muy difícil. Suturar la vagina es la cosa más difícil. Es mucho más fácil hacer la histerografía a la cesárea que hacer la sutura de ese desgarro, porque la vagina es chiquitita y tenés poco espacio ahí para estar suturando, y cualquier cosa podés provocar una incontinencia fecal, una incontinencia al piso pélvico, y la paciente queda con secuelas para el resto de la vida. Entonces, si diagnosticamos una macrosomía fetal, lo mejor es operarle, no darle un parto vaginal, porque hay muchas complicaciones, ¿sí? Bueno, evaluar una episiotomía, hacer tu maniobra de McRoberts y la presión suprapúbica. Si con esto no conseguís hacer con que se libere el hombro anterior, podés hacer una maniobra de tornillo de Wall, se llama. Entonces, yo le tracto a mi paciente, meto mi mano, en este caso la paciente tiene que estar anestesiada, ¿sí? Entonces yo como ginecólogo meto mi mano e intento empujar meto mi mano y lo que busco es mi hombro posterior. Entonces voy empujando mi hombro posterior para hacer una rotación de 180 grados para que pueda mi hombro anterior buscar un oblicuo a donde pueda desprender mi hombro anterior. Lo que yo empujo es mi hombro posterior para que libere mi hombro anterior, es el objetivo de desprender, ¿sí? Y después está el nacimiento del hombro posterior, ¿sí? Entonces también meto mi mano, me voy buscando el brazo posterior, deslizo ligeramente sobre el tórax hasta desprender mi brazo anterior. Esto va a hacer con que disminuya mi diámetro biacromial, ¿sí? Y ahí se va a desprender mi hombro anterior. Y está mi maniobra de Rubin. Está la maniobra de Rubin 1 y Rubin 2. Entonces, cuando yo meto mi mano, mi objetivo como es rotar mi hombro anterior para que pueda liberarse de mi sínfisis del pubis. Entonces meto mi mano, intento angular mi hombro anterior. Y el Rubin 2, meto mis dos manos, entonces con uno voy rotando mi hombro, el hombro anterior y el hombro posterior, para que pueda desprender. Mi objetivo siempre es desprender mi hombro anterior. El Rubin 1 y el Rubin 2. Mi última opción, y es el que, o sea, yo luego nunca hice, ¿verdad? Si es que con esta maniobra no puedo producir el nacimiento de los hombros, es fracturar la clavícula, ¿sí? Entonces, al fracturar la clavícula va a disminuir mi diámetro biacromial y va a desprender mi hombro anterior. Y con esto, ¿qué es lo que yo puedo producir? Es una lesión de mi plexo braquial. Mi bebé sale sin ninguna movilidad del brazo, ¿sí? Y por largo tiempo se puede quedar sin mover los brazos porque yo le produje una lesión del plexo braquial.
¿sí? Entonces, sí, encuentra un feto macrosómico verde. Y yo tengo 5 minutos para hacer toda esta maniobra porque el tórax del bebé se queda impactado, entonces no va a haber expansión torácica, el bebé no va a poder respirar y puede orbitar de mí ahí adentro. Entonces todo eso yo tengo que hacer en 5 minutos. ¿Sí? Y está otra maniobra que es la maniobra de Glaskin, se llama la maniobra que ya no puse acá, donde la paciente se pone de 4 en la cama y yo intento desprender el hombro posterior primero, ¿sí? Y está también la maniobra de Sabanelli, que ni me imagino, el libro cita, ¿sí? Pero tenés que volver a meter la cabeza en la cavidad pélvica y retirar el bebé por cesárea. Si costó salir, imagínate meter otra vez la cabeza en la pelvis. No sé cómo se hace, nunca hice y nunca quiero hacer. Y está también otra maniobra que si el bebé ya obitó porque ya pasó largo tiempo y no le pude quitar, entonces le decapitas y el cuerpo quitas por cesárea. Él ya está muerto, pero vos igual no podés quitar el hombro. Entonces vos tenés que decapitarle al bebé, cortar la cabeza y el cuerpo quitar por cesárea. Así es, complicado es. Yo solo llegué hasta la maniobra de McRobert y la presión suprapúbica. Con eso conseguí quitarle a mi bebé. Los otros nunca hice, sinceramente. Y esa es la maniobra de Sabanelli que yo te dije, que metes otra vez la cabeza, pero imagínate el feto macrosómico y que costó luego salir la cabeza y vos tenés que meter otra vez en tu cavidad pélvica. Y ahí le quitas por cesárea y vos tenés 5 minutos nomás para hacer todas estas maniobras. Complicadísimo es, no es fácil. Bueno, están las distocias también que dijimos al iniciar, que son las distocias de las contracciones, ¿sí? Entonces hay 3 tipos de alteraciones en la contracción, ¿sí? Una de las distocias por disminución de la contracción, pero ¿se acuerdan que cuando dimos trabajo de parto dijimos que la contracción es en triple gradiente descendente, que empieza del fondo uterino, que en el fondo uterino la intensidad de las contracciones es mayor y generalmente tiene un marcapaso, que empieza generalmente las contracciones del lado derecho del cuerno uterino, ¿sí? Y generalmente ese triple gradiente está conservado, pero ¿qué pasa? Las dinámicas uterinas, la intensidad son muy débiles. Generalmente la intensidad se mide en milímetros de mercurio. Y para que la paciente entre en trabajo de parto, esta intensidad tiene que ser de como mínimo 50 milímetros de mercurio, ¿sí? La intensidad, y cada intensidad tiene que tener, la contracción dijimos que se mide generalmente en 10 minutos, ¿sí? Entonces, para que la paciente entre en trabajo de parto, tiene que tener una intensidad, la contracción, una intensidad de 50 milímetros de mercurio, como mínimo 3 contracciones y que duren más de 30 segundos, ¿sí? Eso para empezar mi trabajo de parto. Y las contracciones, ¿hasta cuántas contracciones podían tener en 10 minutos? Eso es para empezar mi trabajo de parto. Pero ¿cómo? ¿Hasta cuánto podía tener de contracción? ¿Y cuántos segundos podían durar esas contracciones en el trabajo de parto? Eso dijimos que para empezar, 3 contracciones que duran 30 segundos en 10 minutos. Pero pueden tener hasta 5 contracciones que duren 50 segundos en 10 minutos, ¿sí? Y cuando la intensidad es muy baja, hablamos de una hipotonía uterina. Voy a conectar esto.
Bueno, hablamos de una hiposistolia cuando la intensidad es menos de 20 milímetros de mercurio. Quiere decir que ni la paciente siente las contracciones. Dijimos que la paciente va a empezar a sentir sus contracciones a partir de las 30 semanas y a esas contracciones generalmente miden 25 milímetros de mercurio, que es las contracciones de brazo y se llama esas contracciones. Entonces la paciente siente que su panza se pone dura, pero no duele esa contracción. ¿Sí? Entonces hablamos de una hiposistolia cuando las contracciones solo llegan a 20 milímetros de mercurio y una bradisistolia cuando la frecuencia de las contracciones, que son la cantidad de las contracciones en 10 minutos, es 1 o máximo 2 contracciones en 10 minutos. Eso quiere decir que no va a entrar en trabajo de parto. Mi paciente ya llegó a las 41, 42 semanas, pero no entra en trabajo de parto. Pero tiene un tratamiento, yo le puedo gotear oxitocina a ver si entra en trabajo de parto, ¿sí? Y esa hiposistolia se puede producir ya sea por neumatosis uterina, porque no se formó la bolsa de las aguas o porque la presentación no va descendiendo, ¿sí? Por eso se puede producir una hiposistolia, ¿sí? Hiposistolia y bradisistolia. Y está lo inverso, esta hiposistolia, ¿qué es lo que va a producir? Perdão. Sí. E essa bradisistolia e Sistolia. vai dar arritmia cardíaca, pressão? No, eso no es ese es las contracciones uterinas, ¿sí? Entonces al bebé no le va a producir absolutamente nada, ni a la mamá. Lo que no va a producirse es que la paciente no va a entrar en trabajo de parto. Y sí, por eso se puede producir una distosia de nuestro trabajo de parto, ¿sí? ¿Y qué va a producir con esa hiposistolia? Se va prolongando mi fase latente del trabajo de parto. Generalmente en una nulípara el trabajo de parto latente dura 20 horas, ¿sí? Entonces va a durar más todavía ese trabajo de parto latente. En una multípara duraba 14 horas, entonces va a duplicarse esa hora, va a durar mucho tiempo su trabajo de parto si es que vos no le goteas una oxitocina, ¿sí? Tudo isso, nem para a mamãe nem para o bebê, não vai dar pressão? No, la presión no. Nem problema cardíaco. No, pero ¿qué es lo que va a producir una afectación a nivel del bebé? Cuando es lo inverso, una distosia por hiperdinamia, ¿sí? Cuando hay más contracciones de lo debido, ¿sí? Entonces el útero se queda hipertónico, no se relaja ese útero, y ¿qué va a producir a nivel del bebé? Va a producir un sufrimiento fetal por una bradicardia fetal. La hiposistolia y la bradisistolia a nivel del bebé no produce nada, pero la hiperdinamica o la hipersistolia ya es otra cosa, porque el útero va a estar muy contraído y el bebé no le va a llegar oxígeno al bebé y va a producir un sufrimiento fetal, una bradicardia fetal. Entonces, esto puede ser algo iatrogénico, porque yo le ingreso a mi paciente para una inducción y una conducción con goteo de oxitocina, pero nadie le está cuidando su goteo. Cuando vos le internás a una paciente para una inducción o conducción, alguien tiene que estar sentado con la paciente. La vez pasada tuvimos una paciente que hicimos una hipertonía uterina porque hay miles de internos en el hospital, se chocan todos, pero ninguno se quedó con la paciente. Y el goteo de su oxitocina, 2 ampollas, estaba en un goteo a chorro. Y ya empezó a hacer hipertonía y una bradicardia fetal, y por eso tuvimos que operar a la paciente, pero es algo que nosotros provocamos, ¿sí? ¿Entienden? Iatrogénico, y estamos entre muchísimos en el hospital. Entonces la hipersistolia es cuando la intensidad de mis contracciones es más de 50 milímetros de mercurio, y la polisistolia o la taquisistolia son la frecuencia de las contracciones. Dijimos que
hasta 5 contracciones en 10 minutos puede haber. Acá, por ejemplo, ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 contracciones en 10 minutos. Y a esto llamamos polisistolia, ¿sí? Y pues el tono ya va a estar muy aumentado, por eso se produce una hipertonía uterina. Ese útero no se relaja y esto es lo que va a producir el sufrimiento fetal. Y tenemos que hacerle la cesárea a la paciente, operarle a la paciente. Doctora, ¿la oxitocina aumenta la frecuencia también? Sí, aumenta la intensidad, la frecuencia, todo. Por eso tenés que tener un goteo controlado. Generalmente en 1000 cc de suelo fisiológico colocamos 5 unidades de oxitocina y vamos empezando con un goteo mínimo de 10 por minuto, ¿sí? Y esa paciente está con un goteo ancho. Seguro que en 5 minutos se puede tomar un litro de suero con su oxitocina. ¿Se considera operar directo o No, la oxitocina, el tratamiento es la oxitocina primero. Entonces empezar con un goteo de 10 por minuto, cada media hora podés duplicar tu goteo de oxitocina, ¿sí? Y generalmente cuando hay una hipertonía uterina y además una estrechez pélvica o un feto macrosómico, podemos tener el signo de Van der Plomer-Pinard, ¿sí? Y generalmente el signo se ve de esta manera, porque el segmento inferior del útero está muy adelgazado y muy distendido, ¿sí? Y produce un anillo de contracción ese signo, y esa es una inminencia, así, pero una inminencia de una ruptura uterina por causa de la hipertonía uterina o poder producir una ruptura del útero, ¿sí? Y la distocia por perturbación, el primero era una hipertonía uterina, pero las contracciones, el triple gradiente descendente se mantenía. Hay una distocia donde el triple gradiente descendente es el que está alterado. Dijimos que las contracciones generalmente empieza del fondo del cuerno al lado derecho y va hacia el cuello uterino, pero a veces puede haber marcas vasos ectópicos en el cuello uterino, o sea, en el cuerpo uterino. Entonces puede empezar las contracciones del segmento del cuello uterino y se va hacia arriba. Entonces, por más que tenga contracciones la paciente, no va a dilatar el cuello uterino, ¿sí? Y eso es lo que quería. ¿Entendieron algo? ¿No entendieron nada? Pueden preguntar. Então, vamos a empezar de nuevo. Quais conteúdos vai ter para prova? ¿Ah? Os conteúdos para prova. Que dio cesárea, dio, ¿qué más? Ella me dijo que dio. Yo di esta hasta ahora es distocia, ¿ah? Gemelar. La hora del parto, ¿cómo vas a saber qué está pasando esto? Un bebé macrosómico. Y generalmente cuando la paciente hace su control prenatal, viene con su carpeta y generalmente si hace una ecografía en el tercer trimestre de la gestación, te va a venir con un peso fetal. Si te dice que es más de 4 kilos, es una nulípara, le operas. Y por la altura uterina, cuando no tiene ningún control prenatal, te va a guiar siempre por la altura uterina. Si tiene una altura uterina de 40 a 42, eso quiere decir que es un feto grande, ¿sí? Pero así también vino una indígena sin ningún control prenatal y según su altura uterina parecía una gestación de término porque tenía una altura uterina de 42 centímetros, pero está con 6 centímetros de dilatación. Entonces yo dije, voy a operar por feto macrosómico. Le quité al primer bebé, el útero estaba súper grande, todavía había sido que había más un bebé, era una gestación gemelar. Entonces a veces te engaña el examen físico por la altura uterina. 100 gramas por cada centímetro do uterino. Ah? 100 gramas de feto por cada centímetro do uterino. Generalmente hasta el libro
hasta las 30 semanas. El libro William, por ejemplo, dice que hasta las 32 semanas coincide con la edad gestacional. Después de ahí el feto tiene un crecimiento más acelerado, entonces ya no coincide con tu adultez. Es verdad. Hans está estudiando mucho ahora. Sí. Pode pagar. ¿Ah? Sí, ya está, ya. Vai fazer a lista?